Ya, entonces vamos a comenzar nomás porque debido al tiempo, bueno, la clase anterior entonces estuvimos haciendo dos cosas. Primero estuvimos haciendo una evaluación de diagnóstico, ya, espero que todos lo hayan hecho y si no lo hicieron, no hay problema porque es de diagnóstico, ¿eh? Así que después de eso estamos hablando un poco acerca de los números, haciendo como un breve repaso y ahora lo que vamos a hacer, vamos a revisar la prueba, la vamos a revisar entre todos y después vamos a seguir hablando acerca de otras cosas, otros conceptos que necesitamos recordar para poder seguir con la materia que continúa pues, en este curso. A ver, yo voy a intentar compartir aquí. Ya, aquí estaba el formulario. Era un formulario que había que llenar donde ustedes tenían que responder. Solamente 16 personas me respondieron, pero de todos modos igual es bueno. ¿Ya? Vamos a ir revisando una por una de las preguntas porque estas preguntas yo las creé de acuerdo a los objetivos que ustedes debieron haber trabajado en el curso anterior. ¿Ya? Así que vamos a ir revisando aquí de una por una. Y la primera pregunta decía, un avión vuela a 11.000 metros de altura y un submarino a 80 metros bajo el nivel del mar. Luego nos preguntan a cuántos metros de distancia están uno del otro. Y aquí la mayoría respondió 11.080 metros de distancia. Y aquí debemos recordar varias cositas. Punto número uno es que el avión está a 11 metros de altura, o sea, vamos a recordar de que cuando uno habla de números enteros, hay una línea que divide lo que sería la altura y una línea que divide lo que sería bajo el nivel del mar, ¿cierto? Una manera de poder haberlo resuelto esto era haber hecho el dibujito, ¿cierto? Voy a intentar ocupar esta mini pizarrita que tengo aquí. Ya, entonces, supongamos que aquí está el nivel del mar, el avión estaría aproximadamente en esta distancia, que serían... Uy, ¿qué me pasa con la mano? Ahí. Ya, estaría a 11.000 metros. Esto sería la altura entonces. Y el submarino dice que está a 80 metros. Bueno, aquí en este caso nos preguntaban por la distancia a la que estaban los dos elementos. Así que en este caso solamente había que hacer una cosa, que era sumar. Vamos a tener que sumar simplemente los valores absolutos. Ese es otro concepto que también es muy importante en los números enteros. El valor absoluto no es nada más que la distancia que hay entre el número hasta el cero, hasta la posición que tomaría el cero. Bueno, para nosotros el cero estaría aquí. Cuando hablamos de metros bajo el nivel del mar, eso se puede relacionar con los números negativos. Así que aquí podríamos indicar fácilmente que esto es menos 80 metros. La distancia que hay entre 11.000 hasta el cero es justamente 11.000. Y la distancia que hay entre el 0 hasta menos 80 es justamente 80. A eso se refiere el valor absoluto de ese concepto. La distancia que hay entre el 0 hasta el número que estamos indicando. Luego entonces simplemente tendríamos que haber sumado eso. 11.000 más 80 nos da como resultado entonces 11.080. O sea, la mayoría, el 93% de ustedes tuvo correcta esa respuesta. Había que, en términos prácticos, sumar simplemente 11.000 más 80. Y con eso nos daba la distancia. Y de todos modos, esto lo vamos a ir repasando después, ¿ah?
Ya, veamos la siguiente. Número 2. Juan tiene un juego en su teléfono y cuando gana una partida, el marcador indica más 10 puntos y cuando pierde, el marcador indica menos 10. Entonces aquí la suposición dice, comenzamos con 0 puntos. Al pasar 6 partidas en donde solo pierde, Juan tiene en total, ¿cuántos puntos? La mayoría Menos de ustedes, 60. digo, ¿comentó algo, Oscar? Menos 60 porque es un número negativo. Correcto, ¿cierto? Porque, bueno, la mayoría de ustedes también respondió menos 60. Ahora, lo que podríamos pensar acá es cómo lo hicieron. Porque hay dos métodos para poder obtener esto. Ya, aquí hay dos métodos. Entonces, como son 6 partidas, un método, alguien puede haber dicho, bueno, por cada una de las partidas perdió 10 puntos. Así que en la primera partida tenía menos 10. Luego, a eso le vamos a tener que agregar menos 10 por la segunda partida. Luego le agregamos menos 10 por la tercera partida. Luego le agregamos menos 10, bueno, y esto habría que hacerlo 6 veces porque son 6 partidas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y ya decimos esta pantalla, ahí sí, y 6. Ya. Entonces, ese es un método para poder haber resuelto esto, ¿cierto? Eh, Quizás alguien lo resolvió más rápido, ¿cierto? Pero yo me voy a detener un poco más porque me interesa ir recordando algunos conceptos. Esto no es nada más que una adición de números enteros. Y específicamente aquí tenemos una adición de números que son negativos. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Y cuando nosotros tenemos que sumar números negativos, ¿recuerdan que hay una regla para eso? ¿Esta es la parte donde alguien me responde algo? Ahí no lo recuerdo. No lo recuerdo. Ya, gracias. Ya, pero esto es algo que vamos a recordar después, así que yo les voy a dar algunas ideas simplemente. Bueno, la regla dice que cuando tú tienes números negativos, como son todos negativos, en realidad la suma se hace normal. Por así decirlo, vas a sumar solamente los módulos. Cuando yo hablo del módulo, hablo del numerito solamente, el 10. Entonces voy a decir, bueno, 10, 10, 10, 10, 10, 10 son 60. Y como todos los números son negativos, el resultado va a seguir siendo negativo. Bueno, que es lo mismo que me habían respondido antes, ¿cierto? Igual me daba menos 60. Ahí quedaría. Menos 60 sería la. Ya, ese es un método de hacerlo. Recordar cómo se hacía la suma de números enteros. El otro método es recordar cómo se hacía la multiplicación. Porque si yo tengo que, por cada partida, este amigo acumula menos 10 puntos, por cada partida este amigo acumula 10 puntos, lo voy a poner entre paréntesis. Y son 6 veces que le ocurre esto, yo también podría multiplicar menos 10 por 6. Y esta otra cosa que también tenemos que recordar. ¿Cómo se hace multiplicaciones entre números enteros? Cuando tengo un negativo y un positivo. ¿Quién lo recuerda?
Más por menos da menos. Claro, esa es la regla, ¿cierto? Sí. Esa regla casi todos la recordamos, porque es como que la que más le enseñan a uno en realidad. Claro, negativo con positivo, el resultado va a ser negativo. Y 10 por 6 es 60. Entonces llegamos igual a los 60. Igual vamos a llegar a los menos 60, que es el resultado. Entonces, la idea de esto era recordar que tenemos dos métodos. Tenemos un método para sumar y restar números enteros y otro método que es para multiplicar y dividir números enteros. Y necesitamos recordar ambas reglas. Ya, vamos a la siguiente. Entonces, sí, era menos 60, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el concepto. Compramos un frigorífico. Cuando lo enchufamos a la red eléctrica estaba a la temperatura ambiente, que en ese momento era de 22 grados Celsius. Si cada hora baja la temperatura 5 grados, ¿a qué temperatura estará al cabo de 6 horas? Y aquí la mayoría respondió a menos 8. Ya, aquí me podría comentar un poco de cómo se podría hacer eso. Habría que usar la línea equidistante de nuevo, ver hasta dónde llegan los números positivos, de ahí ver la diferencia en los números negativos. ¿Cómo? No lo entendí. Ver cuál es la temperatura positiva y de ahí bajar la línea equidistante hacia los números negativos. Ya, a ver. Tendríamos 22 hasta 0 y la diferencia tendría que llegar hasta menos 30. Entonces había un paso previo, Ibu, que al cabo de 6 horas, ¿cuánto disminuyó la temperatura? Volvemos al mismo ejemplo anterior, pues. Tenemos, se pueden sumar 6 veces 5 o se puede multiplicar 6 por 5, tendría que quedar 30. Pero Correcto. tenemos 22 grados positivos y de ahí tenemos que bajar a los grados negativos, que sería la diferencia. De 22 a 30 tendríamos 8, tendría que ser menos 8 grados. Ya, muy bien entonces. Veamos, lo que usted me dice entonces es que, bueno, como esto va bajando 5 grados, como es una baja de temperatura, yo lo voy a indicar como un número negativo. Y eso vamos a recordar de que lo hace durante 6 horas, o sea, 6 veces, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando yo haga esta multiplicación, usando la regla que vimos antes, ¿cierto? El 5 es negativo, el 6 es positivo, y 6 por 5 es 30. Bueno, el resultado tiene que ser negativo. Esto lo interpretamos como que bajó la temperatura entonces 30 grados. Y si estábamos nosotros originalmente en 22, cuando le descontemos los 30 grados, vamos a obtener Menos 8. claro, menos 8. Ya, y esta es la otra regla que igual hay que recordar, pues, cuando tenemos la adición o sustracción de números enteros. Porque el 22 aquí es positivo y el 30 tenemos que tomarlo como un negativo. Entonces aquí habitualmente a uno le hacían recordar cómo eran unas reglas para poder después hacer estas sumas o restas. Entonces habitualmente a uno le decían, bueno, el 30 es más grande, entonces aquí yo lo voy a restar, 30 menos 22 es 8, y como el 30 es el mayor, algo así le decían a uno, voy a dejarlo con el signo del número mayor. Al menos a mí me lo enseñaron algo así. Bueno, lo correcto sería decir que, bueno, el 30 tiene mayor módulo.
Entonces voy a dejar el signo del 30 porque es el que tiene mayor módulo, así que sería aquí negativo. Y cuando estamos sumando o restando un positivo con negativo, cuando los signos son iguales, había que sumar. Pero cuando los signos de los números eran diferentes, había que restarlos. Esa es otra regla que vamos a tener que recordar también. Ya, pero no es necesario ahora en realidad. Estamos revisando la prueba nomás, después vamos a ir a eso de los repasos. Ya, vamos con lo siguiente entonces. Número 3. Y aquí tenemos una operación combinada. Y aquí, como ustedes pueden ver, hubieron un poco más de errores. Al resolver la operación 0,45 por 2 más 5,5, obtenemos ya, esta es una operación combinada entre números que son decimales. Entonces aquí tenemos que recordar varias cosas. Cosa número 1 es que cuando tenemos más de una operación, hay operaciones que tienen prioridades, ¿cierto? Eso quiere decir que hay operaciones que tenemos que hacer antes que otras. Y acá tenemos una multiplicación y una suma. En este caso sería la prioridad la multiplicación. Correcto. Entonces primero usted me resuelve la multiplicación y eso nos va a dar como resultado, habría que hacerla, pero la podemos hacer. ¿Ven? Entonces aquí hay otra cosa que recordar, porque estamos multiplicando 2 por 0,45, que es un decimal. Y aquí el procedimiento dice que para multiplicar esto hay que hacerlo igual que siempre. Y después vemos qué hacemos con la coma. Entonces, hagámoslo igual que siempre. Ya tengo 2 por 5, tengo 10. Reservo una. 2 por 4 es 8, más 1 serían 9. Y 2 por 0 es 0. Entonces me queda 0,90. Y después que uno ya hizo eso, tiene que ver dónde va a poner la coma. Y la regla dice que tú tienes que ubicar la coma dependiendo de cuántos decimales tienen tus números. Entonces, por ejemplo, el 0,45 tiene dos decimales. 1, 2. Pero el 2 no tiene decimales. Recordando que los decimales son los números que van a la derecha de la coma. Entonces yo aquí tengo que respetar dos posiciones nuevas. 1, 2, la coma iría ahí. Aquí voy a referir. 1, 2, ahí va la coma. Porque tienes que respetar las dos posiciones. O sea, tu resultado es 0,9. 0,9. Y como pueden ver, yo le puse la trampa ahí porque les puse... Y me equivoqué, el número parece ahí. Ah, sí, repetí un número. Ya, como pueden ver, yo puse una trampa y le puse 0,9 para ver si alguien llegaba hasta ahí y ponía el resultado y así fue. Una persona. Ya, pero aquí no quedaba todavía listo, ¿cierto? Todavía nos falta hacer la suma. 0,9 con 5,5. Otro decimal más. Claro, ahora tenemos suma de dos decimales. Esa era la multiplicación, ahora tenemos suma. Y 0,9 con 5,5. Aquí hay que recordar que hay que ordenarlo de acuerdo a la coma, ¿cierto? Las posiciones hay que respetarlas y ahí se hace la suma. 9,5, 14. Una, 0 y 5 serían 6. Entonces el resultado aquí me tiene que dar 6,4. La correcta era esa, 6,4. Bueno, la mayoría de todos modos lo obtuvo. Ahora, yo no creo que los que se equivocaron lo hayan hecho porque no sabían. Porque a veces uno en el apuro y en el nerviosismo responde la primera que mira nomás. A mí también me pasa, todavía me pasa.
Así que no es un tema que no se pueda superar. Ya, veamos la siguiente. Según la imagen, el número 23 representa... Oye, la imagen, ¿por qué no la veo? A ver. Ah, a mí no se, a mí no me... A mí no se me aparecía, pero este era. Ya. Este es un número decimal, 6,02, y aquí aparece una E elevado a 23. Entonces la pregunta era, según la imagen, ¿qué es lo que representa el 23? La potencia que multiplica al 6.02. Claro, entonces uno tiende a pensar de que sería la potencia del 6,02, pero esto yo lo saqué de la calculadora en realidad, ¿ya? Entonces, es más bien una pregunta capciosa porque cuando uno usa la calculadora, y como usted está autorizado a usar calculadora, también hay que saber interpretar lo que me dice la calculadora. Entonces, miren las alternativas que yo les puse. El exponente del número escrito en notación científica, que sería como el exponente del 6,02. La cantidad de ceros que debo escribir luego del 2. O sea, después del 2 tendría que escribir 23 ceros. La cantidad de posiciones que debo trasladar la coma decimal. Y eso también podría ser. Y la cantidad de veces que debo multiplicar el 6,02 por sí mismo, que es similar a la de esta arriba. Ya, aquí lo correcto es lo siguiente. Cuando uno observa esto en la calculadora me está diciendo que el 6,02 lo tengo que multiplicar por 10 elevado a 23. Voy a agarrar mi pantallita, ¿no? Ahí. Ya, ¿eso lo sabían? Ya, si no lo sabían, no importa. Ya, cuando yo tengo esta cantidad, 6,02, y aparece una letra E con un 23, eso es el resultado para la calculadora. Pero para nosotros, ¿qué significa? Significa que la E es el exponente 10, perdón, es la base 10, es la base 10. O sea, lo correcto sería interpretar esto como 6,02 multiplicado por 10 elevado a 23. Así se interpreta esa información que aparece en la calculadora. Entonces uno después también tiene que recordar, ¿y qué significa el 10 elevado a 23? Pues? Ese 10 se va multiplicando por sí mismo 23 veces. Claro, claro, correcto, correcto. El 10 se multiplica por sí mismo 23 veces. Pero además de eso, también en el curso anterior se vio la notación científica. Y la notación científica dice que si el exponente del 10 es 23, significa que desde la coma tú te tienes que desplazar 23 espacios. Entonces el 6,02 vendría siendo, aquí tendríamos que desplazar la coma 23 espacios. Y vamos a aguantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Y esos espacios que me quedan ahí, ¿con qué los vamos a completar? Esos espacios que están ahí se completan con ceros. Eso dice la notación científica. Ya, entonces aquí yo voy a escribir 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, observen ustedes que este es el número que me está indicando la calculadora. Tiene tantas cifras que ni siquiera voy a intentar nombrarlo. Ya. Pero esto de modo de, para recordarlo nomás, ¿ah? Incluso les voy a decir que esto de la notación científica se aprende una vez y después ni siquiera te lo vuelven a preguntar. Así que no nos vamos a estresar por esto. Ya. El uso de la calculadora es algo que también tenemos que aprender. Aprender a interpretar lo que me dice la calculadora y a poder usar las funciones que aparecen en la calculadora. Así que lo que sí deberían conseguirse es una calculadora científica. Ya, sigo con la siguiente entonces. Ah, bueno, ¿cuál era la correcta? Era la amarilla, la cantidad de posiciones que debo trasladar la coma decimal. Esa era la más correcta de todas. El 26% de ustedes lo resolvió. Ya, vamos con la siguiente. La edad de mi hermano es el doble de la mía. Si mi edad es X, la edad de mi hermano es... La mayoría respondió 2X. La opción roja. X elevado a 2 sería. No están las alternativas, ¿sí? Las alternativas son E es X, o es 2 multiplicado por X, o X medio, o 3 multiplicado por X. Ya, pero esto tiene que ver con el álgebra. La edad de mi hermano es el doble de la mía. Si mi edad es X, la edad de mi hermano es... Ya, si yo tengo X, incluso podríamos pensarlo con números simplemente. A ver, si yo tengo 10 años, es un supuesto nomás por supuesto, y mi hermano tiene el doble de mi edad, ¿cuánto tiene mi hermano? Si yo tengo 10, mi hermano va a tener... Si yo tengo 10, ¿cuánto va a tener mi hermano? Si mi hermano tiene el doble de mi edad. 20. Correcto, ¿cierto? Claro, si yo tengo 10, mi hermano va a tener 20 porque es el doble. Entonces, si yo tengo X, el doble de X sería la X2. expresión... Perdón, no escuché. X2. Claro, X2 o 2X, al revés. Usted lo puede escribir así como 2 multiplicado por X o lo puede escribir 2X. Eso. Así como el 10 lo transformaste en 20 multiplicando por 2, la X la puedes obtener el doble multiplicando por 2. Así que la correcta era la roja, 2X. Sigamos. Según la imagen, el exponente de un número indica, y aquí no veo la imagen, lo voy a pasar al otro lado.
Como estas son las respuestas. Ya, S. Esto es una potencia, ¿cierto? Notación de potencia. A esto o le llamamos base o algunos le llaman coeficiente. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Al numerito que habitualmente uno escribe más grande. Y al exponente que está más arriba, ¿qué significa? Nos preguntan por el exponente. ¿Qué significa el exponente para nosotros? Bueno, aquí la mayoría respondió la opción roja que dice el número de veces que debo multiplicar el coeficiente por sí mismo. Correcto eso entonces. Efectivamente, el exponente de un número nos indica la cantidad de veces que debo multiplicar por sí mismo. O sea, si yo tengo la potencia 2 elevado a 3, significa que el 2 lo tengo que multiplicar 3 veces por sí mismo para poder obtener su valor. Bueno, en este caso el resultado de 2 elevado a 3 sería 8, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Bien, entonces. Veamos la siguiente. Dice, al reducir la expresión 2x más 3x más 4x menos 9x, obtenemos, y la mayoría aquí escribió la opción azul que es x. Aquí eso puso una mayoría, ¿eh? Pero hay, ¿cuántas personas que...? 4 personas que respondieron 0 y lo correcto era 0. Ya, esto se llama reducción de términos semejantes en álgebra. Álgebra también vamos a tener que recordarlo, o sea, repasarlo en realidad, porque lo que tienen que ver ahora en este año son funciones. Y hay que tener claro esto del álgebra. Ya, revisemos la 7 entonces. Decía 2x más 3x más 4x menos 9x. Ya, ¿quién recuerda aquí un poco de esto de reducir términos semejantes? ¿De qué se trataba? Habría que sumar todos los números positivos y después sumar los negativos en caso que haya más de uno y hacer el ejercicio que sería a los positivos restarle los negativos. ¿Cierto? Esa es una técnica. Bueno, hay un paso que hay que ver antes, ¿ah? Primero uno se debe preguntar, ¿todos estos términos que están aquí son semejantes? No son semejantes. ¿Y por qué no son semejantes? Por el número no son semejantes, pero si es por potencia, por enteros, serían semejantes porque todos son enteros. Bueno, sí, todos son números enteros. Sí, eso es verdad. Ya, pero no son semejantes por el número en realidad. Cuando uno quiere saber si los términos son semejantes, lo que tiene que observar es la letra. Eso es lo que manda, ¿ya? Entonces aquí tengo X, tengo X, tengo X, tengo X, así que ahí sí son semejantes, porque todos van acompañados por la letra X. Entonces, como todos van acompañados por la letra X, son semejantes, podemos hacer lo que usted me había dicho antes, que es tomar solamente los números y operarlos. Entonces aquí vamos a tomar solamente los números. Bueno, este es negativo, así que lo vamos a dejar para después. Tengo 2 más 3 más 4. ¿Cuánto es eso? 9. 9x. Ya, aquí sería 9x. La X hay que acompañarla. Positivo. Claro, pongamos aquí el positivo. Menos 9x. Entonces tengo más 9x menos 9x. Siguen siendo semejantes, ¿ah? Porque ese tiene x, ese tiene x, así que podemos operarlos. Ya, yo creo que aquí estuvo la confusión. Porque si yo tengo 9, bueno, como lo dijimos recién, vamos a operar solamente los números.
Tengo 9 menos 9, ¿cuánto es? 0, 0. Y claro que, 0 sería X, 0X. claro, yo creo que aquí estuvo la confusión porque si uno dice ya son 0, sería 0x. Y aquí alguien dijo, bueno, esto entonces es la x nomás, po. Pero eso está mal, po. Porque recuerden ustedes que cuando multiplican por 0, el resultado siempre es 0. Entonces aquí el resultado correcto era 0 simplemente, porque te queda 0 multiplicado por x. Así que las personas que lo tenían correcto son 4, la correcta era 0. Ya, como dijimos hace un rato, Disculpe, dígame, el link de esta prueba, ¿dónde está? Como para ir revisando, que me conecté hace poco. eh, yo se lo puedo enviar. Ya, pero les cuento algo. Habíamos dicho cuando partimos hace un rato que la llamada dura como 40 minutos, entonces ya se va a cortar. Volvamos a ingresar al mismo link, porque todavía nos queda tiempo. ¿Les parece? Ya. Volvamos a Sí. ingresar al link porque se nos va a cortar la llamada. Ya, vamos y volvemos. Bien, ¿en qué pregunta quedamos? Quedo como la 7 o la 8. 6, 7. Estábamos en esa, en la reducir la expresión. Ya, dijimos que era 0 entonces, porque el resultado nos daba 0x, pero la multiplicación de 0 por x siempre es 0. Cualquier número que ustedes multipliquen por 0 siempre va a ser 0. Bueno, cualquier cosa que ustedes multipliquen por 0 siempre va a ser 0. Eso dice la regla. Ya, vamos a terminar entonces revisando la 8, la 9 y la 10. Y ahora, Perdón, ahí compartí el link de la clase en WhatsApp. vale, gracias. El de la prueba era el que me estaban pidiendo. Ah, ya, ahí lo comparto. Que dice 8, al resolver la ecuación x más 2 es igual a menos 3x, obtenemos que el valor de x es... Ya, esa es la pregunta 8 entonces. La 8 es una ecuación de primer grado, así se le llaman, donde dice que x dice x más 2x. X más 2x es igual a menos 3x. Uy, que me quedan feos. Bueno, ya, ahí. Entonces, esta es una ecuación, lo que nosotros tenemos que hacer es resolverla y encontrar, determinar cuál es el valor que debe tomar x. También hay que ir algunos procedimientos que después igual vamos a recordar, pero lo primero que hay que hacer es reducir los términos que son semejantes. Entonces aquí podríamos decir, bueno, aquí tengo x, esta x recordar que va acompañada por un 1 cuando no tiene coeficiente. Tengo una x más 2x, voy a tener 3x. Es igual a menos 3x. Luego, habitualmente lo que hacemos es trasladar los números que están a un lado, los pasan para el otro, algo así, le dicen a ustedes, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer aquí 3x, y habitualmente uno le enseña que como el 3 está restando, al otro lado pasa sumando. ¿Te suena eso? Y al otro lado me queda 0. Entonces ahora vamos a resolver esto, que es 3x más 3x, y me va a quedar 6x. Y al otro lado me sigue quedando 0.
Entonces aquí viene la otra parte, en donde dice, bueno, el 6 está multiplicando la X, entonces al otro lado pasa dividiendo. Y al otro lado me queda 0 partido 6. Eso quiere decir que el valor de X en este caso es, ¿cuánto es 0 dividido 6? Eso también es un concepto importante. Cuando tengo 0 dividido 6. Si usted toma la calculadora, pone 0 dividido 6 y la misma calculadora nos va a sacar de la duda. Lo pregunto en realidad porque es un concepto que a veces igual uno tiene dudas, ¿ah? Me da 0. 0. Ya, eso es 0. Cualquier número, que divida al 0, perdón, siempre va a dar 0. 0 dividido cualquier número, siempre es 0. Así que en este caso la respuesta correcta era 0. Y era la verde. Una persona lo tuvo correcto. ¿Ya? Pero de todos modos se puede resolver. Claro, la mayoría puso menos un medio. Ya, pero después eso lo vamos a resolver igual. Este es un poco más sencillo y algo que nosotros ya entendemos es el tema del promedio. Al finalizar su año escolar, Ruperto, es un nombre inventado, tiene las siguientes calificaciones: un 5.2, un 4.5, un 6.8 y un 4.9. Su promedio final es, y aquí uno tiene que recordar, ¿y cómo se sacaba el promedio? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Cómo se sacaba el promedio? Se suman todas las notas y se dividen por la cantidad de notas. Correctísimo, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría que tomar el 5.2, bueno, lo puedo poner con decimal o sin decimal, para este caso nos va a dar lo mismo. 4.5, el 6.8, y mientras ustedes lo pueden hacer con calculadora ahí, y el otro era un 4.9. Entonces sumamos todo y después lo dividimos por la cantidad de notas que son en este caso 4. ¿Cuánto me dio la suma de los números? 4.9, 5.2, 4.5 y 6.8. ¿Quién me ayuda, por favor? A mí me dio 21,4 Ya, 21,4. y dividido por 4 sería. Correcto. ¿Cuánto es? 5.1. 5.1. Un 5,3 me da a mí. Sí. Ya, tenemos dos respuestas entonces. A ver, déjenme comprobarlo porque la verdad es que yo no me lo sé de memoria. Así que, a ver, tengo 5.2 más un 5. Un 5.3 más un... perdón, ¿qué estoy sumando? Hay que ver. 5.2 más 4.5. 5.2 más 4.5 más el 6.8 más el 4.9. La suma me dio 214. Ah, bueno, 21,4, ¿cierto? Si ocupo los decimales. Y lo divido en 4, me va a dar 5.3, me dio a mí también. Está correcto, yo asumí asumí la respuesta. No importa. Me dio 5,3. Incluso me dio 5,35. Y habitualmente lo que hacen aquí es, cuando el decimal es 5, le suben una décima para arriba. O sea, incluso la respuesta más correcta sería 5,4, pero yo obvié esa parte y le puse 5,3 nomás. Así que lo correcto es 5,3. Ya, y la última. En un dormitorio,
piso tiene forma de rectángulo de 5 metros de largo por 3 de ancho. El perímetro es... 3 más 3, 6. 15. 16. Ya, algunos dicen 16, otros dicen 15. ¿Cuál será la correcta? Bueno, la respuesta correcta era 16. Sí. Ya, recuerden que esto es un rectángulo y aquí tenemos que pensar en dos medidas. Es que ahí está la confusión a veces, que aquí nosotros podemos obtener dos medidas de un rectángulo. Uno es el área, pero el área es lo que está aquí dentro, es la superficie interior del rectángulo. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa en el área, y si esto mide 5 metros, y este lado mide 3 metros, cuando uno piensa en el área, multiplica 5 por 3, y eso te va a dar 15. Aquí serían 15 metros cuadrados. Ese es el área del rectángulo. Pero en este caso, la pregunta hablaba del perímetro. Y el perímetro no es nada más que el contorno de la figura. La suma de todos los Claro, contornos. Claro que sí. ¿Ven? Entonces, y aquí uno tiene que completar las medidas, porque si ese lado mide 5 metros, el que está al otro lado igual mide 5 metros. Y si este lado mide 3 metros, el que está al frente de él también mide 3 metros. Y luego uno suma aquí nomás, ¿no es cierto? Suma 3 más 5 más 3 más 5. Y eso me da justamente 16 metros. Y aquí el perímetro, bueno, la respuesta tiene que estar en metros, porque es una distancia, es el contorno de esto, pero cuando yo hablo del área, cuando yo digo 15, tienen que ser en metros cuadrados, porque es una medida de superficie. Como vuelvo a repetir, es lo que está aquí dentro. Es lo que está encerrado por el contorno. ¿Ya? Entonces, de todos modos, aunque 15 no es la respuesta correcta, igual nos sirve, nos sirve mucho, porque así podemos repasar estas cosas. Así se puede repasar. Ya, y esas eran todas las preguntas. Bueno, ¿cuál era aquí la correcta? 16. Igual hubieron 6 personas que pusieron 15, ¿ya? Pero no se sientan mal, si de todos modos esto es algo que se puede remediar. Bien, eran todas las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a alguna situación? Ya, yo les voy a enviar una pequeña tarea que se la voy a enviar al grupo para que la trabajen ustedes de aquí a la próxima semana. ¿Ya? Porque, bueno, ya la próxima semana les tienen que llegar los libros, pero pasa que los libros comienzan desde los contenidos que tenemos que ver este año. Y nosotros antes vamos a hacer un repaso de los números enteros, las potencias y el álgebra. ¿Ok? Ya, estaríamos entonces, porque ya tenemos que pasar a la otra clase. Así que cualquier duda, recuerden, tienen el WhatsApp también para poder... Profesor, próximo sábado es feriado, ¿no hay clase? ¿Qué día el otro sábado? Primero de mayo. No hay clase. Ya, entonces les voy a mandar una tarea más larga. Me conseguí solito. Gracias por acordarlo. Ya, nos vemos entonces. Que estén bien. Vale.